Hola, buenos días. Bienvenidos a esta primera webinar de 2026 de ESG Consulting. Gracias por vuestro tiempo. En el día de hoy, en la jornada de hoy, queríamos compartir con vosotros el desarrollo o el estado de desarrollo de toda la normativa en relación con la sostenibilidad que puede afectar a vuestras empresas o a vuestras organizaciones y que entendemos que tenemos que hacer, pues, levantar un poco la mirada y hacer, digamos, una visión a 360 de aquellos aspectos de la sostenibilidad que os pueden afectar más de cerca durante este año y de aquí y de cara al reto de 2028, que un poco es el momento en donde toda la normativa va a ser efectiva y va a estar aplicable. Os presento a Nancy, es nuestra directora de proyectos en la consultora y junto con ella pues esperamos tener con vosotros pues una jornada de diálogo en la que podamos compartir impresiones y en la que un poco os traslademos qué es lo que nosotras vemos que es necesario que en las empresas se trabaje durante el 2026 precisamente para poder transformar el reto normativo en una oportunidad para la empresa y en una generación de valor. ¿Vale? En un primer momento nos presentamos, supongo que nos conocéis. ESG Consulting forma parte del grupo IFEDES. Es un área de consultoría especializada en sostenibilidad y un poco lo que busca es ayudar a las empresas a incorporar esos aspectos de la sostenibilidad que pueden tenerlos en su parte operativa o en su parte, digamos, más relacionada con los recursos humanos o digamos, dispersa, que pueda formar parte de la estrategia de negocio y que de verdad alimente pues, todo aquello que tiene que ver con los informes no financieros, con los sistemas de reporte y con los instrumentos que tienen los elementos de dirección de las empresas para tomar decisiones respecto a ellas. El grupo IFEDES tiene una experiencia de más de 30 años y ESG está, digamos, centrada y especializada en poner en marcha todo este tipo de servicios que están relacionados con la sostenibilidad, desde planes estratégicos y desarrollo de iniciativas ESG corporativas. Hacemos proyectos en cada área de la sostenibilidad, la parte medioambiental, la social y la gobernanza. Vamos a hablar mucho de la parte medioambiental porque entendemos que el reto de la descarbonización y lo que cuelga de ese reto empieza a ser necesario ser afrontado por las empresas, ¿vale? También ayudamos a registrar a las empresas como entidades valencianas socialmente responsables y hablaremos también de esta herramienta porque entendemos que es una herramienta sencilla en la cual la pyme puede conseguir una ventaja competitiva si la aplica. Trabajamos memorias anuales, estudios de materialidad, de doble materialidad, cálculo de huella de carbono, alianzas y cooperación en las cadenas de valor de las grandes empresas y luego también explícitamente ya hablando más de los aspectos que tienen que ver con la gobernanza o con la diligencia de vida, en los cuales Nancy es más especialista. También tenemos áreas de trabajo y en la parte de economía circular de la que me responsabilizo yo, pues también respecto de lo que son declaraciones ambientales de producto, análisis de ciclo de vida, etc. Una vez presentadas, digamos que trabajamos con las empresas este planteamiento y esta hoja de ruta. Esta parte, digamos que la parte más cercana a la memoria de sostenibilidad está también más cercana a lo que son los órganos de dirección y los consejos de administración de las empresas, pero también nos desplegamos para reforzar la acción del responsable de sostenibilidad en la empresa, tanto en la estrategia como en las certificaciones y acreditaciones que pudiera necesitar de modo operativo o los planes de acción que quieran poner en marcha. Y ya empezamos. Un poco el convocaros responde a nuestra necesidad de compartir con vosotros por qué todo el marco normativo que se está desarrollando en este momento, si se estudia con tiempo y si se analiza desde un punto de vista, digamos, más estratégico, no desde el punto de vista del cumplimiento, nos va a servir para crear valor en la empresa. Digamos que la normativa funcionar o tener una práctica empresarial relacionada con, en cuanto venga el hito normativo, me adapto en estos aspectos, en los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, sobre todo en los que se regulan a partir del Pacto Verde. Digamos que
es ir a contratiempo cuando si de verdad se estudia con un tiempo prudencial y con una visión estratégica, pues puede suponer un cambio en la operativa de la empresa o un cambio en las decisiones que se toman en la empresa que tiene que ver más con la estrategia que le puede posicionar a la empresa en una posición predominante respecto del resto. Le va a dar valor, le va a dar posicionamiento y si tú te adaptas a la normativa antes de que esa normativa empiece a afectarte como un cumplimiento, pues estás, digamos, consiguiendo una ventaja de mercado. Y era un poco la necesidad que teníamos de compartir con vosotros este esquema normativo para que veáis cómo se puede avanzar. ¿Vale? Sobre todo porque la sostenibilidad, digamos que ya no es solo eh, el, el- el medir la contribución de la empresa al desarrollo sostenible, que también, ¿no? Se ha convertido en una herramienta para generar resiliencia y autosuficiencia en las empresas. En el último foro de Davos, en el World Economic Forum, en su informe de 2026, eh, indicaba que los riesgos más importantes que las empresas van a tener que, que afrontar a corto y a largo plazo están relacionados con retos a largo plazo. Prácticamente todos los retos son climáticos y a corto plazo tienen que ver con la seguridad, con el posicionamiento geopolítico, con el acceso a los recursos, etcétera. Y por tanto tenemos dos, digamos, tanto los riesgos geopolíticos a corto y a largo, y sobre todo el riesgo que más interconexión tiene entre todos los riesgos, que es el de la desigualdad. Sugieren un planteamiento estratégico de la sostenibilidad que busque generar una autonomía en los recursos y una resiliencia y una adaptación climática, también porque el escenario de cambio climático va a generar escenarios de escasez o de dificultad en acceder a recursos, en mantener seguras las cadenas de suministro y, por tanto, digamos que la sostenibilidad no es un tema que tenga que ver con la contribución al desarrollo sostenible, que lo es, de hecho, por eso se hace la sostenibilidad, pero también ahora empieza a ser un área en la que hay que trabajarla precisamente para mantener la autosuficiencia y la resiliencia que necesitan nuestros negocios. ¿Vale? Del mismo modo, Forética, en su informe de tendencias del año 2026, marca estos aspectos. Tiene que ver con reforzar, indica que la sostenibilidad es un eje para reforzar la competitividad y crear valor en las empresas. También es una fuente de autonomía energética y material, y lo veremos cuando hablemos de descarbonización. Tenemos que asegurar unas cadenas de valor en base a la sostenibilidad para evitar la vulnerabilidad, tanto en cuanto a la seguridad de lo que se fabrica o de lo que se transmite dentro de esa cadena de valor, como el hecho de combatir la desigualdad a través a nivel social, también para evitar que se conecten los riesgos los riesgos del entorno que se pueden producir, ¿vale? Y sobre todo la anticipación normativa, lo que nos ayuda es precisamente a adaptarnos, a ser más resilientes y a poder, digamos, transitar los riesgos que vamos o las condiciones del entorno que van a sufrir nuestros negocios de una manera más segura. Todo lo que vamos a compartir hoy requiere cambios en las empresas, requiere generación de cambios dentro de las estructuras de las empresas y, por tanto, asumir los retos normativos de la sostenibilidad desde un punto de vista de cumplimiento normativo, o sea, tener un perfil, digamos, reactivo al respecto, va a impedir luego la adaptación. Porque al tratar de normativa que afecta directamente a la estrategia, se tiene que plantear de 12 a 18 meses antes para que ese cambio no suponga una disrupción o pueda, digamos, adaptarse dentro de los mecanismos de las empresas. Por tanto, nos parece conveniente en febrero de 2026 digamos, plantearos estos retos porque precisamente la decisión de adaptarse a la normativa no la tienes que tomar cuando la normativa esté ya vigente, que será en 2028. La tienes que tomar ya. La Unión Europea ya ha fijado el paquete ómnibus, ya ha simplificado todo lo que tenía que simplificar. Ahora tenemos un marco de trabajo claro y, por tanto, digamos que es el momento de tomar las decisiones que requieren realizar todos los
trabajos o todos los aspectos dentro de las organizaciones que hay que adaptar a esta nueva normativa, ¿vale? También porque el paquete de finanzas europeas sigue ahí y sigue necesitando proyectos a los que alimentar. Hablaremos un poco de taxonomía y veremos un poco cómo podemos utilizar la taxonomía para precisamente abrir este canal de financiación. Y porque sobre todo las acciones de descarbonización o de adaptación climática, etcétera, nos van a dar una eficiencia en nuestra gestión que hasta ahora no teníamos, no lo pensábamos, no pensábamos cuánto nos está costando movernos, cuánto nos está costando producir. Ahora tenemos que hacernos esa pregunta y cómo podemos hacerlo a través de una estructura de abastecimiento energético que nos permita ahorrar y que nos permita, en cierta manera, emitir menos para contribuir menos al cambio climático, pero también resistir mejor todos los embates que va a producir este cambio que al 1,5 a contener la subida de la temperatura de la Tierra en 1,5 grados, que era el objetivo del Grado de París, estamos ya rozando ese 1,5 y es un objetivo que va a ser difícil de cumplir, por tanto nos vamos a un escenario en el que el clima va a cambiar y por tanto estar adaptados a ese cambio de clima pues nos va a dar resiliencia y nos va a ayudar a transitar por toda esa situación climática que vamos a tener en el futuro, ¿vale? También es importante incorporar la parte de la biodiversidad porque en la biodiversidad muchas veces yace no desde un punto de vista de mitigación de mi impacto o de intentar reducir mi impacto ambiental, sino desde un punto de vista de la conservación de la biodiversidad como la generación de recursos que va a ayudar también a tener mayor resiliencia climática. Las empresas son unos actores brutales para poder poner en marcha proyectos que tengan que ver con la conservación de la biodiversidad. Si son empresas que la afectan, más todavía, pero si no, también pueden utilizar ese estándar o esa nueva regulación que comentaremos con vosotros para, digamos, generar también valor y proteger, digamos, generar resiliencia climática a través de las acciones que puedan estar relacionadas con la regeneración de ecosistemas y con la protección de la biodiversidad, ¿vale? Eh, Hay que también tomar conciencia del rol de las empresas respecto a los problemas que afectan a la desigualdad y ahí nuestra acción social, o sea, la acción social que tiene toda estrategia de sostenibilidad tiene que ir orientada también a ver de qué manera puede contribuir el desarrollo de nuestra actividad económica a mitigar también esos impactos sociales, el acceso a la vivienda, el reto de la inteligencia artificial respecto de la recualificación de las personas y cómo va a afectar eso a nuestra fuerza de trabajo. Hay que tenerlo en cuenta para no dejar a nadie atrás dentro de esa transformación a la que tenemos que hacer frente. Y sobre todo también tener en cuenta, pues eso, cómo van a ser, sobre todo en este momento, el ejercicio que hay que hacer de cara al 2028 es cómo afecto a mis recursos naturales y cómo puedo afectar lo menos posible o incluso regenerarlos para generar resiliencia climática. Y ello sin dejar a nadie atrás. Y esto nace un poco del Pacto Verde. El Pacto Verde no nace porque, digamos, Europa quiere ser la más verde y le da por ahí. No, el Pacto Verde nace porque Europa es un territorio que tiene pocos recursos, que debe, digamos, su competitividad en el futuro se basará en la resiliencia que ella genere respecto de ella misma para, en un entorno en el que tú no tienes recursos, manejar los tuyos de tal manera que mantengas los estándares y los niveles de bienestar que tiene la Unión Europea y además, digamos, seas muchísimo más eficiente en esos recursos para poder, digamos, tener el equilibrio que se busca mantener y que se busca conservar, que en este momento del escenario geopolítico mundial, pues vemos un poco cómo de amenazada está Europa y cómo esta manera es la manera que Europa tiene de no solo de competir y de generar competitividad, sino también de resistir pues, ese entorno, digamos, inestable a nivel internacional. Vamos a hablar de esta parte, sobre todo de esta parte, y vamos a conectar aquellos aspectos como son los de la biodiversidad y la movilidad sostenible con la parte que tiene que ver con la descarbonización, ¿vale? Digamos que la parte de CSRD está en este paquete.
en la financiación de la transición se descuelgan la directiva CSRD, la directiva la directiva de diligencia debida y todo el marco de desarrollo de la financiación sostenible. Digamos que esto es el final de toda la estructura de cambios y de toda la estructura de generación de normativa que ha hecho la Unión Europea para poder, digamos, realizar esa transición. Nosotros hemos intentado acercaros a una visión un poco más a 360 grados para ver de qué aspectos y en qué aspectos del Pacto Verde va a haber normativa que va a ir afectando a nuestras empresas y a nuestros sectores empresariales. Y por tanto, pues ver no solo qué tengo que hacer estratégicamente, adaptarme a CSRD o a VSME, en el caso de que no seas empresa CSRD, eh, por esta parte, ¿no? Que es un poco la parte del reporte, de lo que se va a mirar al final, lo que va a acompañar a las cuentas anuales dentro de los consejos de administración, que tiene que ver con la sostenibilidad y lo que tiene que ver con la estrategia, ¿vale? Digamos que estamos aquí, lo que tiene que ver con la estrategia, estamos aquí, pero esa estrategia mira a 360 grados, sobre todo a esta parte, y conecta estas dos partes con el desarrollo de todos los bloques normativos que tienen que ver con ese reporte. ¿Vale? Vamos a empezar un poco por la parte de abajo, por la parte financiera. Le voy a ceder la palabra a Nancy porque vamos a un poco a hablar de la TSRD y de la OBSME, que son los retos en cuanto al reporte, en cuanto a la parte, digamos, más estratégica que hay que desarrollar, que vamos a trabajar hoy. Nancy, Bueno, buenos días a todos. También muchísimas gracias, Teresa, por esa introducción tan interesante, ¿no? De darle realmente, vamos aquí un poco de macro al micro. Y entonces, ya como comentado, bueno, vamos a empezar por el CSRD, que creo que para todos es un poco el dolor en la cabeza, ¿no? Que vino la ola esta, cuando de repente nos han dicho que vamos de un INFA a un CSRD, que era súper complicado, con 50.000 data points, como nos hemos sentido todos así. Y bueno, como hemos respirado un poco cuando hablaban del Omnibus, aunque no sabíamos muy bien de lo que es, pero bueno, ya finalmente ya podemos, como dijo Teresa, de contar con un marco. Y aquí un poquito, pues en resumen, ¿no? ¿Qué se simplifica? Bueno, se ha simplificado bastante el umbral de la obligatoriedad de las empresas. Pues en la primera versión eran a partir de 250 trabajadores bueno, que han entrado muchísimas empresas y ahora ya el umbral son 1.000 trabajadores y no es un O, hay que tenerlo en cuenta, es un I y 450 millones de euros de facturación, ¿no? Solo estas empresas realmente están obligadas de reportarlo según el CSRD, ¿no? También hay una drástica reducción de puntos de datos, ¿no? Los famosos data points, que la primera vez en la vida que todos los que trabajamos en sostenibilidad lo hemos visto, y han hecho una reducción bastante grande de 650 data points, que más o menos corresponde a una reducción de alrededor de 65-70% realmente de todos los puntos. Esto sí, hay que hacer una declaración alienada con la doble materialidad. También hay una flexibilidad en la calidad de valor. Se permite el uso de datos secundarios y estimaciones, ¿no? Durante los primeros 3 años, sin obtener datos primarios. Esto también es realmente un reto, porque ¿cómo podemos de 0 a 100 tenerlo de repente todos los datos, sobre todo nuestros proveedores, que no están acostumbrados, muchas veces son proveedores pequeños que tampoco tienen los recursos de obtener estos datos? Así que ahí también hay un pequeño respiro. Y también junto con todo ese del Omnibus, pues lo han introducido y lo han promovido bastante el estándar simplificado, el VSME, que es un estándar voluntario y está enfocado a todo lo que ya no entra en el CSRD, a los pymes, para que ellos se sujetan a ese estándar. Aquí desde ESG, de verdad, lo recomendamos mucho de moverse en ese estándar, porque ayuda bastante de estructurarlo y de poder empezarlo, ¿no? con ese tema. ¿Qué se mantiene? Pues la famosa doble materialidad, que también fue una novedad, ¿no? Que conocemos todos, medirlo, evaluarlo, nuestro impacto,
pues la doble materialidad también pide que hagamos una evaluación de los riesgos hacia la empresa, ¿no? Eh, Igual lo recomendamos como un punto de partido que cualquier tamaño de la empresa lo puede hacer. Aquí lo hemos hecho, ¿no? En los últimos meses con varias empresas que realmente son por debajo de los 1000, por debajo de los 250, hasta incluido empresas con la más pequeña con 30 empleados. Y de verdad es un ejercicio muy enriquecedor para las empresas y lo recomendamos de hacer. Se puede hacer también de una forma muy simplificada, ¿no? La incorporación de IROs en el enfoque de riesgos, los IROs, ¿no? También lo que son los impactos, riesgos y oportunidades. Y esto, sobre todo, conectarlo con la estrategia de sostenibilidad y del negocio, ¿no? Que cuando empezábamos con todo ese tema de sostenibilidad y CSR o CR, como, bueno, depende cómo lo habéis llamado en vuestras empresas, normalmente ha sido algo aparte, algo paralelo, ¿no? El departamento de sostenibilidad o los responsables no han tenido ningún contacto con los otros departamentos dentro de la empresa. Y esto, por ejemplo, ya haciendo el ejercicio de la doble materialidad, ya se empieza a tenerlo a todos involucrados en este análisis y ahí se hace una primera captación, como digo yo, ¿no? Alienados, ¿no? El finanza, la de compra, lo de recursos humanos. Entonces, con esto realmente lo conseguimos, ¿no? De conectar la estrategia de sostenibilidad con el negocio y que también da un valor. Ahí estamos con el primer valor, lo que estamos hablando, ¿no? Se genera un valor. La trazabilidad de los datos, pues son 450 puntos de datos relacionados con la estrategia de sostenibilidad, eso sí han quedado, pero yo personalmente lo considero muy bien elegido, de verdad los han sacado, quitaron un poco estos que no se sabía muy bien qué hacer con ellos. Y bueno, y también, y ahí ya luego Teresa nos da un poquito más pautas, el tema del alcance 3, el tema de la famosa huella de carbono, ya sabemos que es 1 y 2, y ya tenemos que moverlo en la 3, sobre todo para poder hacer los planes de descarbonización. Esto sí no se ha quitado, ¿vale? Esto sí es el tocho, como decirlo así, más grande en el ISRS 1, en lo de cambio climático, y hay que hacerlo. Pues el paquete Omnibus no supone una marcha atrás, sino realmente es una evolución hacia un modelo más eficaz, estratégico y orientado a impacto, ¿no? El otro, antes de esto, realmente era mucho más orientado a recopilar datos, hacer metodologías, bueno, era de verdad una carga administrativa bastante grande y con esto se puede ir mucho más al grano, ser mucho más eficaz y verlo dónde encaja la sostenibilidad en mi negocio. Pues con esto ya lo he mencionado algunas cosas, pero los ESRS o los NEIS, ¿no? Como lo llamamos aquí, más bien en España, como decía, que ha sufrido, no quiero decir, sino realmente se ha beneficiado de una reducción del 61% en los puntos de datos obligatorios. Los principales alivios de extensiones se limitan realmente a la información que se requiere de los proveedores, ¿no? Los efectos financieros del plan de adaptación al cambio climático, tanto cualitativo como cuantitativo hasta 2027, sí que se queda, ¿no? Aquí hay una simplificación, digamos que necesaria, pero tampoco hasta qué punto no conviene. Una vez ya han desligado, digamos, la parte de relacionar todo lo que tiene que ver con el plan de adaptación climático con los efectos financieros que pueda tener hasta, por lo menos, ya que haya entrado en vigor la CSRD. Esto supone un alivio por una parte, pero supone también una pérdida de oportunidad. O sea, nosotros cuando hacemos los ejercicios de descarbonización, nunca perdemos de vista cómo hay que financiar esa descarbonización, qué inversiones va a requerir esa descarbonización, porque al final la ventaja competitiva la vas a conseguir cuando conectes los efectos financieros a tus objetivos de descarbonización. Por lo tanto, digamos que lo que nos sirve esta simplificación es nos da alivio para poder ir, eso sí que es importante, eh,
adaptando toda la generación de datos que va a alimentar el plan de descarbonización, nos da esta simplificación, lo que da tiempo es para la adaptación. Lo que no quiere decir que no se haga, porque el que no lo haga, vale, en este momento no necesita hacerlo y prácticamente hasta 2030 no lo va a necesitar hacerlo por obligación, pero es una oportunidad de hacerlo. Da capacidad para adaptarse y en este caso la parte más importante que tiene que ver con la financiación de la descarbonización, pues también da ese tiempo de adaptación. Ujú. Muy bien, gracias Teresa, ahí por la experiencia más de ambiental. Y bueno, como el último objetivo estratégico, ¿no? Bueno, 26, como ya hemos dicho, que ya deberíamos tomar como el 26 como el año el año de inicio de nuestra hoja de ruta, el periodo de preparación de reporte. Y bueno, como ya mencionado, el análisis de la doble materialidad es básica, ¿no? Para determinar realmente el alcance del reporte, porque, claro, muchos en su momento lo ven todos los temas, ¿no? Los temas, los subtemas y todos los data points, pero es que cuando nos vienen las empresas decimos, pero es que tú no tienes que hacerlo todo, no tienes que preparar todo, reparar todo. Por eso, primero nos vamos a sentar, vamos a hacer un análisis de doble materialidad con todos los diferentes departamentos que hemos dicho para realmente saber qué es material para tu empresa, ¿no? Y a partir de ahí, además, cuando uno ya tiene muchos temas, pues hay que hacer una priorización, ¿no? Se tiene que fijar un umbral y con esto muchas veces, pues se ve que los temas no son tan extensos y se nota, pues es verdad, eso es lo que nosotros siempre hicimos, es lo que realmente deberíamos poner el foco. Así que lo recomendamos el análisis de doble materialidad. Bueno, y el último, el tema de la taxonomía. Bueno, creo que todos un poco de sostenibilidad no somos normalmente financieros, ¿no? Entonces, a partir de ahora, pues recomiendo mucho de hacerse aliado en estos departamentos para trabajar junto en el tema de la taxonomía. La taxonomía también fue una de las legislaciones que ha sufrido varias modificaciones, simplificaciones con el Omnibus y una realmente bastante impactante, digamos, en enero 26 con la modificación de un reglamento delegado orientado a la divulgación y la comunicación de los datos, ¿no? Se permite ahora por primera vez reportar actividades en vías de alineación. Quiere decir, normalmente la taxonomía es como un catálogo de producto, ¿no? En este caso, un catálogo de actividades de los CNAEs de las empresas y hay de verlo si una empresa está elegible según su CNAE, según su actividad. Si no está elegible, pues puede decidir, mira, no soy elegible, no entro, no tengo obligatoriedad y no lo hago. Pues bien, es una opción, ¿verdad, Teresa? Pero de verdad no lo recomendamos tampoco así, sino es interesante de verlo si realmente la empresa tiene alguna actividad de soporte. Por ejemplo, tomamos un ejemplo. Si se está construyendo una nueva oficina, una nueva nave, una nueva fabricación, por ejemplo, pues es una actividad de soporte que donde se puede aprovechar que yo estoy alienado con la taxonomía, porque sí, construcción de nuevos edificios es una actividad elegible y dentro de mi empresa sería, por ejemplo, una actividad de soporte que puedo poner ahí dentro, ¿no? Como el primer punto. Luego, la materialidad financiera, antes pues lo habían pedido, si no soy elegible, pero tengo que decidir y hacerlo el cálculo, ¿no? Ahora, todo lo que es por encima de un umbral del 10% de todo lo que yo me gasto en CAPEX y OPEX, no tengo que calcularlo, no tengo que gastarme este recurso de calcularlo, ¿no? También hubo algunos cambios en sectores estratégicos, nuevos criterios técnicos, sobre todo en la construcción inmobiliaria, energía, manufactura y dentro del transporte. Y bueno, el periodo de aplicación lo mismo, ¿no? Estamos en las mismas fechas. Digamos Sí, que Teresa, añadir algo. hemos traído la taxonomía a esta presentación porque entendemos que si eres sector afectado y que tienes la obligación de alinearte a la taxonomía europea, ahí se está trabajando para
permitir esta delineación, digamos un poco como este es el instrumento que conecta la parte que se trabaja en CSRD, la parte, digamos, de la estrategia, de generar los KPIs, de ver cómo la empresa tiene que cambiar para adaptarse a la sostenibilidad y luego conectarlo con cómo se financian esos cambios o cómo se financia esa estrategia. Y se hace a través de instrumentos como la taxonomía. Por tanto, volvemos otra vez a lo que habíamos comentado anteriormente. Digamos que conectar con la parte financiera, la estrategia, nos va a dar la oportunidad de valor. Por tanto, si eres sector alineado a taxonomía, tienes que estar preocupado por la CSRD necesariamente, o sea, el sector de la construcción, el sector de la energía, etcétera. Si no estás afectado por la taxonomía, pero estás afectado por la CSRD, pues la taxonomía puede ser una oportunidad para, digamos, acceder a financiación o declarar qué inversiones tienes que son susceptibles de estar alineadas con taxonomía, precisamente para también ver cómo te estás adaptando a esos cambios. ¿Vale? Y un poco esta última tiene que ver con los cambios en la ISO 9000 y en la ISO 14000. Hemos visto el bloque de CSRD, cómo los diferentes instrumentos financieros y no financieros de estrategia se pueden desarrollar y ahora un poco tenemos que ver también qué cambios van a venir dentro de los sistemas de certificación que también están relacionados precisamente con toda la regulación europea y que van a afectar tanto a la ISO 14000 como a la ISO 9000. ¿Vale? Hay una serie de cambios que tienen que ver con la descarbonización, que las normativas, digamos que entre abril y septiembre, la normativa ISO va a cambiar también para incorporar dentro de los procesos de certificación de los sistemas de gestión estos aspectos, ¿vale? Si no están metidos ya, porque muchas veces igual el cambio climático ya, la propia ISO 14001 ya te ha ido llevando a introducir todo el tema de políticas climáticas bajo la ISO 14000, pero ahora del abril en adelante ya será obligado también incorporarlos para los que no las tengan. Por eso es un momento también de que echéis un vistazo a si estáis certificados por ISO, a ver si esta parte de la descarbonización la tenéis dentro o no para poder, digamos, introducirla. Digamos que en la parte de estructura armonizada hay que determinar si el cambio climático es un factor relevante y volvemos de nuevo a la doble materialidad. Digamos que la doble materialidad el ejercicio de doble materialidad es el ejercicio más estratégico que hay en toda la normativa europea. Por tanto, tanto para pequeñas como para grandes se ha mantenido, porque es la reflexión, un poco como decía Nancy, que hace que todo el mundo trabaje en común primero y luego que determina tus impactos y determina cómo te va a impactar, digamos, estos fenómenos que tienen relación con la sostenibilidad. Por tanto, es un ejercicio que cada 2 años habría que hacerlo para ver cómo nuestro negocio pues, se está adaptando o desarrolla estas estrategias de sostenibilidad. La ISO 14000, la ISO 9000, tanto la 14000 como la 9000 tienen que integrar el cambio climático y tienen que ver también si sus partes interesadas tienen también exigencias climáticas y eso tiene que ver con el transporte y lo veremos después cuando hablemos de descarbonización. Y luego, por otra parte, las ISOs 9000 van a tener que integrar todos los aspectos relacionados con la inteligencia artificial para el control de la calidad de los procesos automatizados, la seguridad, la toma de decisiones basadas en algoritmos. Por tanto, habrá que hacer una reflexión al respecto y la ética también entra dentro de la ISO. O sea, la gobernanza, los sistemas de gobernanza, la diligencia de vida, etcétera. Esto va a formar parte también del sistema de calidad. La calidad ya no es un ámbito técnico de cómo fabricamos, sino también cómo nos relacionamos con nuestra cadena de valor y la integridad ética de esa cadena. O sea, eso va a formar parte también de la ISO 9001. Y en cuanto a la ISO 14000, pues incorpora aspectos que antes, digamos, no tenían tanto que ver porque es un poco lo que hablábamos antes. Poner foco en la biodiversidad y pasar de la mitigación de daños o de la reducción del impacto a la preservación del ecosistema o a la regeneración del ecosistema. O sea, por eso incorpora el foco en la biodiversidad y también desarrolla un poco más todos los aspectos que tienen que ver con el ciclo de vida en cuanto a la información y en cuanto al pasaporte digital de producto, que tiene que ver con la directiva de ecodiseño, que también vamos a ver, y un poco cómo nos comunicamos o cómo comunicamos a nuestros stakeholders los aspectos ambientales de nuestra actividad. ¿Vale?
¿vale? Digamos que con esto cerraríamos la parte o el bloque de CSRD, ¿no? El bloque de las empresas que puedan estar afectadas, aquellos sectores que tengan que estar alineados con taxonomía y que no le hayan prestado mucha atención a la CSRD. Este es el momento y por eso estamos haciendo esta webinar, porque este es el momento. Todo lo que sea reaccionar después ya va a ser reacción, no va a ser proacción y por tanto ya vas a tener más dificultades de adaptación que otras empresas que de verdad sí se están tomando en serio este calendario y sí que están trabajando en esa incorporación de la normativa CSRD. ¿Y qué pasa con las pymes? ¿No? Nosotros, más del 90% del tejido empresarial valenciano es pyme y tenemos, pues, a la terreta la tenemos en el corazón y nos preocupa desde nuestra acción empresarial que cómo las pymes pueden, digamos, adaptarse a todo este contexto, ¿vale? Y tenemos dos herramientas, el VSME por una parte y el registro SIR, que es una herramienta que es exclusiva de la Comunidad Valenciana, que nos puede servir a realizar ese ejercicio de adaptación muy fácilmente. Una de las cosas buenas que ha tenido la Omnibus es limitar la petición de información dentro de las cadenas de valor a lo que dice VSME. Y lo que dice VSME está directamente relacionado con lo que ha desarrollado el SIR en la Comunidad Valenciana. Por tanto, ahí hay una ventaja competitiva muy grande con una herramienta muy accesible que encima te va a dar un reconocimiento directamente, un sello como que eres una empresa responsable en tu territorio, ¿vale? Porque aquella empresa o aquella pyme que de menos de 250 trabajadores que se registre en el registro de entidades socialmente responsables, automáticamente por los indicadores que pide ese registro va a estar también, digamos, va a estar adaptada al módulo básico del esquema VSME. Y, digamos, existe la correlación. Nosotros cuando trabajamos con las empresas esta correlación la damos, o sea que directamente cuando trabajamos un SIP con una empresa, automáticamente trabajamos también con él esa adaptación al módulo básico. Luego, si la empresa, como no sé si conoceréis, el SIR tiene dos tipos eh, de de tratamiento. A las empresas de menos de 50 trabajadores solo les hace elaborar la batería de indicadores, contestar la batería de indicadores, les genera una memoria y les hace, digamos, trabajar esos aspectos. Funciona como una herramienta de evaluación del desempeño en materia de sostenibilidad. Y a las empresas de más de 250, aunque nosotras estamos trabajando también estos aspectos en las empresas de menos de 250 porque les sirven estratégicamente para tomar decisiones, digamos que las empresas de más de 250 tienen que elaborar una memoria de sostenibilidad, tienen que hacer un análisis de materialidad y tienen que aportar un informe de riesgos del registro mercantil, que diríamos que sería la parte de análisis de riesgos, aunque muchas veces complementamos ese informe de riesgos con el análisis de riesgos relacionado con la sostenibilidad que requiere la memoria. Con esos tres elementos también estaríamos adaptándonos al módulo básico y al módulo explicativo de políticas, acciones y metas, incluyendo realizaríamos lo que se dice el ejercicio de doble materialidad, ¿vale? Por tanto, las empresas de más de 50 trabajadores realizar este ejercicio, o sea, obtener el registro SIR complementándolo con el análisis de materialidad y el análisis de riesgos, ya le da la doble materialidad, ya hemos hecho ese ejercicio y ya pueden optar a la opción B. Luego ya realizar la opción C o la opción D, digamos, ya es opción de la empresa si quiere empezar a trabajar algunos aspectos relacionados con la cadena de valor o no. Pero bueno, en principio, digamos que el bloque importante de cara a VSME es el módulo básico y el módulo explicativo, porque en el módulo explicativo te obliga a conectar las políticas con las acciones, con las metas que tú te puedas tener y con el sistema de indicadores que tú puedas generar y te obliga también a hacer la doble materialidad. Por tanto, ahí hay un ejercicio de estrategia empresarial o de desarrollar una estrategia de sostenibilidad que puedes tener y que la pyme tiene muy accesible para poder, digamos, hacer ese ejercicio de una manera muy simplificada, porque no te no te obliga a analizar todo el listado de temas, subtemas que te obliga a la CSRD.
tú eres libre de elegir por dónde trabajas, pero sí que vas a trabajar con los temas, digamos, más importantes de la sostenibilidad que te van a afectar. Eso es muy interesante porque las empresas se posicionan, encuentran cómo generar más valor y el ejercicio de doble materialidad al final acaba siendo un ejercicio de ver en qué parte de mi aspecto de gestión de la empresa puedo alinearme en sostenibilidad y puedo hacer más cosas que le generen valor a la empresa. Entonces, ser inscrita como una entidad socialmente responsable equivale a declarar bajo el esquema de leyes voluntarias para pequeñas y medianas empresas. Es lo más importante que os queremos transmitir porque la herramienta del SIR es una herramienta muy accesible, muy fácil de utilizar y que sirve un poco, te ayuda a, digamos, generar estrategia. Sí, ahora pues un poco, ¿no? De resumirlo, ¿no? Porque como también, como hemos llamado el webinar, el título es ¿dónde está la oportunidad y el valor generado, ¿no? La hoja de ruta para la eficiencia operativa e innovación. Nosotros lo vemos así, el reporting, que al final no se debería ver como un ejercicio, ¿no? De compliance, un ejercicio, bueno, que tengo que buscarlo todo y lo meto todo allí en un report, sino así ha sido un poquito antes, ¿no? Cuando empezábamos a elaborar las primeras memorias, cuando salió el INF, todo un poco perdido y realmente todo lo que se ha encontrado en la empresa de sostenibilidad, pues se ha metido, ¿no? La idea es que con todo esto, lo que comentábamos antes, el tema de la doble materialidad y todo esto de realmente ser más eficiente, de enfocarnos que nos sirve a nivel operativo para innovar dentro y también para reportar, porque así también la carga de hacer un report pues se disminuye bastante, ¿no? Por eso, como les he dicho, la normativa no es una carga administrativa, sino realmente un ejercicio de transparencia, es un poco desnudarse, que se desnude por dentro de la empresa y luego lo que vea que es importante publica, ¿no? Que reporta y ayuda también a identificar dónde están las oportunidades realmente. Pues eso queríamos como transmitirlo con esto. Además, el otro valor que genera es, me anticipo al cambio, como ya nos hemos dicho, viniendo un poco del macro, que ya no empieza a anticiparse del cambio y introducirlo, estas innovaciones, pues vas a tener seguro algún problema. Reducir los gastos operativos, el OPEX, impulsa procesos de economía circular, tecnologías limpias y también, y nunca por olvidarlo, la atracción del talento y los profesionales hoy en día es un tema que todas las empresas la tienen como una de las prioridades de realmente llegarlo, ¿no? A la nueva generación que tiene totalmente otro pensamiento como quizá hace 25 o 30 años atrás. Y otro tema también importante, evitar el greenwashing, porque como seguro sabéis, también hay una directiva a nivel europeo Que no lo hemos que no metido lo hemos en el metido análisis aquí. de hoy. Sería interesante de hacer otro webinar. Pero bueno, igual, no sobre greenwashing. descartamos que hacer uno de greenwashing. Que hay de tener en cuenta esto porque sí que hay una directiva que realmente estipula qué es greenwashing y lo que no es. Y claro, haciéndolo un buen trabajo de base consolidado que luego yo a cualquier persona lo puedo demostrar que yo internamente lo he hecho un análisis, una metodología que yo lo he repajado, que yo lo he puesto en blanco y negro, ¿no? Dentro del report, que luego esto me ayuda en cualquier momento de justificarlo, ¿no? Así que Sí. de verdad lo recomendamos. Este ejercicio de transparencia también ayuda a tus grupos de interés, a tus clientes, a tus proveedores, mejora la relación con ellos y por tanto, digamos que te genera valor también porque estás compartiendo con quien te ayuda a mantener tu negocio, pues tus estrategias, tus retos y al final un poco incluyes a tu cadena de valor dentro de ese reto que tú tienes, o sea, tú como empresa factora o tú como formando parte de una cadena de valor te aseguras que tu empresa factura va a contar contigo porque estáis trabajando en temas en común. Vamos a pasar ya a los bloques que queríamos compartir con vosotros. Hemos hecho 3 bloques: descarbonización, economía circular y biodiversidad, un poco para que veáis cómo estos aspectos
también afectan y están relacionados con el marco estratégico, que es un poco el que hemos visto hasta ahora. Y aquí vamos a ir un poquito más deprisa porque vamos a hablar de legislación, vamos a ver los cambios que va a haber en la legislación, pero sobre todo cómo os puede ayudar a vosotros estos cambios legislativos, ¿vale? Ya sabemos que el Real Decreto 214 del 2025 obliga ya al alcance, a las empresas de más de 250 trabajadores a declarar el alcance 1 y el 2. Muchas ya estáis realizando esa declaración, ¿vale? No todas, pero por tanto el alcance 1 y 2 este año ya con datos del 2025 tiene que quedar absolutamente, digamos, calculada esa huella y en función de el peso que tienen las emisiones del alcance 3 o el peso dentro de la actividad económica del alcance 3, hay que empezar también ya a calcular el alcance 3. Las de CSRD tienen que empezar ya para que les dé tiempo a reportar cuando les obligan a reportar, ¿vale? Por tanto, el ejercicio de empezar a analizar el alcance 3, que no es fácil, hay que hacerlo también este año. Hay que determinar qué fuentes de alcance 3 son las más importantes para nosotros, cómo organizo la recolección de datos respecto al alcance 3, qué simplifico, qué no simplifico, qué datos estimo, qué datos tendré en el futuro que generar yo o que colectar yo y por tanto, digamos, hay que hacer encuestas de movilidad, hay que hacer encuestas en función de esos criterios de simplificación. El ejercicio de determinar el alcance 3 no es un ejercicio sencillo y por tanto esto requiere también un pensamiento estratégico a la hora de calcular esa huella. Y precisamente el cálculo de esa huella lo que nos va a dar la base del plan de descarbonización a 5 años, porque el plan de descarbonización de alcance 1 y 2 muchas veces con incluir la energía renovable, con tener un proveedor eléctrico que sea certificado de emisiones certificadas y con entrar dentro de la movilidad en los procesos internos de la empresa, se queda ya cerrado, ¿vale? Y ya prácticamente hemos llegado a las exigencias respecto del 1 y el 2, pero ahí realmente no estamos los objetivos para la neutralidad climática sin el alcance 3, si luego está todo el impacto de nuestra actividad respecto de la huella de carbono, lo tenemos en ese alcance, pues en cierta manera estamos haciendo un ejercicio parcial. Por tanto, hay que, ese plan de descarbonización que obliga la ley, que es a 5 años, que debe de estar verificado además, digamos que lo tenemos que poner en marcha también este año, ¿vale? Y luego, por otra parte, la ley de movilidad sostenible en las empresas con más de 200 trabajadores o 100 por turno obliga a desarrollar también los planes de movilidad o desplazamiento al trabajo. Da un plazo de adaptación de 24 meses, pero estos planes, cuando mueves a más de 200 personas para, digamos, acceder a tu lugar de trabajo, requieren también pues, una serie de ejercicios que van a tener necesariamente que consumir un tiempo determinado y que precisamente hay que planteárselo ya, ¿vale? Y más si se aprueba el reglamento de Count Emissions EU, que tiene, digamos, la previsión de ya, digamos, publicarse entrar en vigor, se ha votado ya, en noviembre del 25 se votó en el Parlamento y ahora, digamos, que estamos esperando ya, igual que la normativa de ómnibus, que se ponga en marcha. A partir de cuando ese reglamento esté publicado, la propia Ley de Movilidad Sostenible prevé adaptarse prevé obligar a las empresas del sector transporte a que declaren sus emisiones respecto de este reglamento. Y por tanto, aquí vamos a tener también que las empresas, sobre todo del sector transporte, que también es un sector que está afectado por taxonomía, por otra parte, van a tener que hacer un ejercicio importante respecto de su descarbonización. ¿Qué ventajas o qué instrumentos existen dentro de las políticas públicas para, digamos, conectar esa parte financiera que va a requerir, que es, digamos, el final de este ejercicio, con, es la financiación de los planes de descarbonización? Pues los sistemas de certificados de ahorro energético, los cuales te van a servir para que los ahorros actuales los puedas monetizar, forman parte son activos mobiliarios, no son subvenciones, son activos mobiliarios. Por tanto, si tú certificas en base a una DAER y luego a la certificación del CAE,
ese ahorro, vas a poder conseguir también unos recursos extra que te van a ayudar a descarbonizarte. Por tanto, hay que pegar una gran pensada en cuanto a la descarbonización y en cuanto al alcance 3 y luego, sobre todo, relacionarlo con el tema de la movilidad y cómo nos pueda afectar. ¿Vale? Un poco, Nancy, Yo para soy resumir, un poco ahí siempre sí para que sepáis. para resumirlo, ¿no? Y verlo realmente aquí en un folio que es la oportunidad y el valor Sí. generado, ¿no? Porque, cuando uno ya escucha, y yo también, yo no soy tanto de la parte ambiental como Teresa, y cuando yo a veces escucho todo eso del digital, del pasaporte, el scrap, digo, madre mía, y todo lo que tengo que hacer y entender, ¿no? Pero es que sí que es verdad, al final la descarbonización es una eficiencia, ¿no? Y control de costos, porque si una vez lo arrasco y lo pongo en una tabla Excel y lo tengo el valor en blanco y negro, pues ya lo puedo ver dónde voy mal, dónde no soy eficiente y dónde tengo un control de coste. Pues lo mismo tenemos que hacer a veces en nuestras casas, que es un poquito más simple, pero ahí también lo podemos ver vigilando un poco nuestras placas solares y lo vemos realmente dónde podemos ser más eficientes, ¿no? Por eso no es cumplir la ley, es realmente una estrategia a 365 grados que optimiza el margen de beneficio y asegura las ventas, ¿no? Porque lo que va a pasar es que las empresas grandes que ya entran en esa ola, que tienen que ya reportar, pues lo van a pedir a sus proveedores. Sí. Entonces, pues al final con esto yo me puedo asegurar también la venta, que quedo yo dentro de la competitividad y que realmente cuando yo le puedo proporcionar el dato, ellos tienen menos trabajo y se van a quedar trabajando conmigo, ¿no? Es la oportunidad de hacer la empresa más rentable, innovativa y eficiente y claro, veo, también al final podemos conseguir una independencia energética, nos posicionamos comercialmente, ¿no? Porque somos un socio referente por el efecto para aquellos que tienen que hacer alcance 3. Tenemos acceso a financiación verde y, claro, el valor de marca, la reputación hacia afuera, pues hoy en día no lo podemos nunca olvidarlo. Y probablemente las empresas sean alcance 3 de otra empresa. Entonces, al final, esas alianzas que se crean cuando todos tienen que reducir su alcance 3, pues va a redundar en una mejor cadena de valor, una cadena de valor más resiliente, que es un poco lo que busca la estrategia europea, y mantener a tus clientes o fidelizar también a tus clientes. Por tanto, digamos que son ejercicios, todos estos ejercicios que os estamos planteando no son ejercicios de tengo que hacer cumplimiento normativo, ¿no? Voy a ver qué hay en la normativa que me puede generar a mí valor dentro de mis necesidades de crecimiento como empresa, ¿vale? ¿Qué bloques tratamos? Tratamos el bloque de la descarbonización, porque tiene que ver con la transformación energética, y el bloque de la economía circular, porque tiene que ver con digamos, la autonomía en los recursos materiales, ¿vale? Son los dos grandes bloques que están relacionados con esa autonomía que la estrategia europea busca y que, por tanto, también van a ser retos que van a tener las empresas. Van a ser retos porque son cosas que hasta ahora no se han planteado y que se van a tener que plantear, ¿vale? Digamos que este es el contexto legislativo en cuanto a la normativa de economía circular en España y en la Unión Europea. Por una parte está la ley de residuos, por otra parte está el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que a nivel europeo se ha publicado también recientemente el Reglamento de Envases y de Residuos de Envases de la Unión Europea, que va a afectar a ese Real Decreto y que va a haber un cambio en ese Real Decreto, pero para adaptar en SDR pocas cosas, porque el Real Decreto que se aprobó en España preveía muchas cosas de la que tiene el reglamento de envases de residuos. De cierta manera se adelantó buscando también esa ventaja competitiva para las empresas españolas. Digamos que somos un poco punta de lanza, ¿no? en toda esta normativa al respecto de la gestión de envases y de residuos de envases, ¿vale? Y luego también en el segundo semestre del 2025 se aprobó el reglamento de diseño de ecodiseño, de diseño ecológico de productos sostenibles, que va por sectores también, igual que la taxonomía, y que tiene exigencias en función del sector, mayor o menor nivel de exigencia. Está en tramitación y también se prevé que se apruebe a lo largo de este año la modificación del Real Decreto 1055 por todo lo que tiene el reglamento de envases que se acaba de aprobar en la Unión Europea, ¿vale? Eh, el,
el proyecto del Real Decreto de Gestión de Residuos Textiles y de Calzado, de galletas húmedas y de globos, y después a nivel europeo la Directiva Marco de Residuos y la Ley de Economía Circular a nivel de la Unión Europea. Por tanto, digamos que también es una normativa que está en cambio y que también va a afectar de manera general a las empresas. De la normativa que está en vigor, todas las empresas ahora en este momento, el día 28, hay que cumplir con el plazo de la declaración de la responsabilidad ampliada del productor, de cuántos envases vas a tener que poner en el mercado o tienes previsto poner en el mercado. Digamos que ahora estamos en plena ebullición de todo este tema, pero hemos querido rescatar de todo este bloque normativo el pasaporte digital de producto, porque entendemos que es el que requiere más trabajo de cara a que cuando entre en vigor. El pasaporte digital de producto, todo lo que se está haciendo ahora, todo lo que estáis haciendo ahora, que vais un poco locos con la de RAP, etcétera, va a servir luego para alimentar ese pasaporte digital de producto que va a ser necesario, va a ser como el mercado CE. No va a poder comercializarse nada en la Unión Europea que no tenga pasaporte digital de producto. El horizonte de aplicación de esto es el año 2028, pero todo lo que requiere la información que tiene que reflejar un pasaporte digital de producto, hay que empezar a trabajarla ya, porque si no, vamos a declarar mal esa información, entonces no va a servir ese instrumento, ¿vale? Digamos que la DAP que se utiliza hasta el momento es un proceso estandarizado y verificado por terceros, digamos que es una base para el cálculo del alcance 3 en cuanto en su conexión con la descarbonización, pero nos sirve a nosotros un poco para conocer el análisis de ciclo de vida, pero el pasaporte digital de producto va a tener que incorporar todo aquello que a lo mejor en este momento trabajamos a través de DAP. La DAP es una herramienta para poder generar la información del pasaporte digital de producto o, digamos, otros aspectos como la huella de carbono, como el certificado de reciclabilidad, que es otro de los aspectos que introduce la normativa de la economía circular que habrá que incorporar a ese pasaporte, ¿vale? Y por tanto, digamos que el pasaporte digital de producto lo que va a cambiar la regla de producto a medir la sostenibilidad del producto. Es como una gran DAP obligada en función de cada sector irá adaptándose y por tanto va a crearse un marco de compartir información respecto a la sostenibilidad. Por eso está la CSRD para intentar y el USME para intentar, digamos, estandarizar al máximo. Digamos que va a ser la llave del mercado único en el año 2028, que es cuando tiene que entrar en vigor, ¿vale? Hay diferentes sectores. En junio del 26, textil y acero ya tienen que tener, ya tienen que estar trabajando en los análisis de ciclo de vida de las camisetas, de los pantalones, porque eso va a tener que entrar necesariamente dentro del pasaporte digital de producto. Las reglas de ecodiseño, qué es material, qué es monomaterial, cuando hay mezcla de materiales, qué porcentaje de mezcla de materiales, todas esas cosas forman parte de los atributos del producto y la etiqueta va a ser un QR en el que tú vas a ver toda esa información como consumidor. Digamos que esto va a ser básico que tenga un sistema metodológico detrás y una estrategia también y una organización de cómo gestionar la información al respecto de estos atributos en mi organización que va a ser necesaria poner en marcha, ¿vale? Tenemos ejemplos, tenemos empresas que son punteras en la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a los análisis de ciclo de vida, la utilización de DApps, etcétera, que van a tener más fácil adaptarse a este pasaporte digital, pero las empresas que en este momento no hayan trabajado nada de estos aspectos van a tener que trabajarlos necesariamente, ¿vale? Y aquí lo mismo, Nancy, un poco lo que buscamos es explicaros la normativa para ver cómo la podéis aprovechar. Sí, un poco, ¿no? La oportunidad, bueno, siempre me gusta de esto hacerlo en una frase, ¿no? Entonces, la economía circular no es reciclar y reducir, ¿no? Esto fue lo que realmente, de donde hemos venido, ¿no? Antes todo cuando hemos hablado de materiales o de sostenibilidad incluido, pues lo único que piensan es en reciclar, ¿no? Y reducir, pero claro, ya es diseñar productos que nunca dejan de generar un valor económico, ¿no? El ecodiseño, eso de cuándo duran, cómo lo puedo reutilizarlo otra vez. Eso realmente es ahora la gran cuestión. Entonces, la oportunidad que tenemos aquí es
El análisis ciclo de vida es una auditoría de eficiencia que permite también producir con menos costes. También estamos otra vez en lo mismo, que la economía circular sí, al principio tiene un coste operativo, digamos, para calcular todo, pero al final, a la larga, a largo plazo, lo puedo reducir mis costes. El valor generado, pues hago una diferenciación, ¿no? B2B, pues, B2B directamente con mi cliente, porque igual me lo va a pedir, igual como antes, por ejemplo, el alcance 1 y 2 en la huella de carbono. Con el DAP, el pasaporte digital, ayudas también a los clientes de orientarse. Entonces, que pueden tomar una decisión a base de algo, ¿no? A base de una decisión, cuando yo lo veo el código QR, bueno, estamos acostumbrados, por ejemplo, a las certificaciones de productos ecológicos, ¿no? Que también nos da alguna visibilidad y eso sería algo parecido, pero muy enfocado al tema de, digamos, del ecodiseño, de economía circular. Reducción de costes de insumos y tasas de tratamiento de residuos, porque claro, obvio, si yo lo genero menos residuos, ya Impuestos, que impuestos suben, al plástico, eso, tasas de y residuos, a los todo este proveedores, ejercicio te ahorra todos te esos ahorras euros. al final, por eso pues estamos convencidos que esto al final a larga plaza reduce Y porque los también puede costes. haber disrupciones en el mercado del producto reciclado. Entonces, Ya. trabajar esto antes te adapta, o sea, te permite ser más resiliente dentro de un mercado que también la economía circular en este momento se está poniendo en marcha y puedes encontrarte con disrupciones en un momento dado que no tengas suficientemente plástico reciclado, como puede pasar. Europa ha hecho una apuesta muy grande por reciclarlo todo aquí. No tenemos materiales, no tenemos fuentes materiales importantes como tienen otros países. Aquí tendremos lo que recibamos en Europa, lo que consumamos y lo que seamos capaces de reciclar. Por tanto, reciclar, reutilizar, todo el concepto, todos los nuevos conceptos que tienen que ver con la economía circular y por tanto es importante que estos aspectos los miremos. Y ya como para cerrar el bloque de aspectos normativos a considerar, hemos introducido también el de la biodiversidad, un poco para ya no centrarnos tanto en la parte, digamos, interna de la empresa, cómo generar nuestras eficiencias propias, sino también cómo podemos contribuir a través de esto y aprovechar a través de tratar los temas de biodiversidad, cómo podemos contribuir a la regeneración y a la adaptación climática como aportación, ¿no?, de la empresa. Para poder cumplir con la SRS 4 es necesario con el reglamento también 3012 de 2024, eh, donde se establece la certificación de las absorciones de carbono, es necesario también para cumplir con los planes de descarbonización, cuando has reducido aquello que puedes reducir o cuando has aplicado un plan de reducción de emisiones y tu actividad económica, el hecho de reducir más compromete a su viabilidad económica, ahí digamos que has llegado a tu emisión residual, que es necesaria que esté y que forma parte de la actividad. Por tanto, a partir de ahí se abre la vía de poder compensar, de poder regenerar y de, por tanto, generar el equilibrio aportando a la naturaleza lo que necesariamente tu proceso va a consumir de energía o de emisiones. Por tanto, de esta manera la ONU, la Task Force on Nature-Based Related Financial Disclosures, ha elaborado una metodología que te permite cuantificar, y volvemos otra vez a la parte financiera. Nosotros siempre trabajamos los datos estratégicos para poder intentar conectarlos con la parte financiera para que les saquéis, digamos, valor, ¿vale? En ese sentido, la Unión Europea está poniendo en marcha un sistema que también se relaciona con el pasaporte digital de producto para poder medir no solo las absorciones, sino también el almacenamiento que hay en la biodiversidad respecto del carbono. Y por tanto es interesante también ver cómo estamos impactando nosotros en la biodiversidad. Si impactamos en la biodiversidad, cómo corregir ese impacto primero. Y si no impactamos en la biodiversidad, cómo a través de la biodiversidad poder aportarle a la descarbonización en un segundo aspecto. ¿Vale? Por tanto, toda esta reglamentación que la Unión Europea está poniendo en marcha va a hacer que las absorciones de CO2 o que el almacenamiento de CO2 sea un recurso en las empresas también. Igual que el ahorro energético
va a convertirse en un recurso, lo que puedas aportar a la biodiversidad en tu proceso de descarbonización, siempre y cuando tú estés reduciendo tus emisiones, también va a ser un recurso. Y por tanto, digamos, son elementos que te van a ayudar a financiar esas transiciones y esos planes que tienen que ver con la descarbonización. Eh, los materiales de construcción y formará parte de su pasaporte digital de producto podrán ser en el futuro receptores o, digamos, absorbedores de carbono y, por tanto, ahí hay una gran área de trabajo para poder mejorar la sostenibilidad respecto de mejorando también la biodiversidad y la acción en el medio. Y un poco también Poco, bueno, volvemos a buscar el valor. la biodiversidad, ¿no? Normalmente cuando se habla de la biodiversidad se piensa enseguida en plantar árboles, ¿no? Que voy a plantar unos árboles, que hemos hecho un proyecto que muchas veces cuando se preguntan las empresas, ¿y qué le estáis haciendo respecto a biodiversidad? Pues tenemos un día de voluntario Que vamos a... plantando árboles, ¿no? Unos 50 árboles con especies autóctonas, pues sí, que está bien, que no decimos que nada bien, sobre todo para que la gente pues se conecta más con la naturaleza, pero realmente la biodiversidad es la salud de los ecosistemas que proporcionan las materias primas y los servicios ambientales, que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Sabemos, bueno, la materia prima, lo que tenemos como la madera, cualquier cosa de la agricultura al final también, pero los servicios ambientales, el tema de la polinización, el tema de los árboles nos purifican realmente todo nuestro ambiente muy importante dentro de ciudades, muchas veces lo olvidamos. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Pues es evaluar el impacto en la biodiversidad identifica vulnerabilidades críticas como, por ejemplo, la escasez de agua, la polinización, antes de que afecten a nuestra producción, ¿no? Porque depende en qué sector pues, que estáis, pero si, por ejemplo, yo mucho tiempo en mi vida he trabajado en la agricultura y de verdad la biodiversidad y todos estos temas, si esto no funciona, pues no puedo producir. Hay un problema muy grave Sí, sí. y seguro pues hay muchísimas otros sectores que están afectados a esto. El valor generado, como ya ha dicho Teresa, pues el acceso a la financiación, el acceso a diferentes mercados contribuye a la neutralidad climática. Después de la reducción, pues claro, primero intentamos reducir lo máximo, ser eficiente, pero luego pues hay que compensarlo, ¿no? Y la resiliencia, porque sabemos, sin el ecosistema, sin todo lo que nos rodea, nosotros mismos, la humanidad, tampoco Digamos, tenemos una buena perspectiva, digamos, de sobrevivir, ¿no? claro, la economía sin la vida que sustenta la economía no tiene No, sentido. no Por tiene ninguno. tanto, hay que contribuir también a esa salud planetaria, por decirlo de alguna manera, que además nos va a ayudar a generar eficiencia y recurso en nuestras actividades y quién sabe si también, digamos, acceso a la financiación y acceso a instrumentos de valor económico por otra parte. Cerramos el círculo por las dos partes. Y ya un poco para concluir y para abrir un poco el debate con vosotros, pues lo que os queremos trasladar es el porqué de desarrollar las estrategias de sostenibilidad y cómo está evolucionando todos estos aspectos en las empresas en las que nosotros estamos trabajando y estamos asesorando, pero también cómo vemos que las empresas están tomándose la sostenibilidad, logró ser mainstream, todo el mundo tenía sostenibilidades y de repente era, digamos, el gran mañana, pero claro, bajarlo a la operativa de la empresa pues requiere todos estos retos y todas estas oportunidades, que más que dificultades se generan oportunidades a la larga y por tanto pues queríamos compartir con vosotros cómo ha evolucionado todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. Así que, Sí, bueno, sobre todo haciendo un poco un resumen, ¿no? Que también nos queda un poco de tiempo para algunas preguntas, pues creo que todo lo que hemos visto es así que ya no se puede ser reactivo, ¿no? Ya se tiene que ser más proactivo y estratégico. Yo creo que esto es el mensaje más clave. Ya no esperemos que alguien nos pide y lo hagamos, sino ya tenemos que entrar en eso, ¿no? Ser proactivo, ver qué realmente es para nosotros como empresa estratégico, ver la sostenibilidad como un eje transversal y no como algo añadido,
bueno, tú tienes un poco de tiempo y lo haces. No, es un eje transversal. Sí que hay un dirigente que normalmente es el responsable de sostenibilidad, pero necesita un comité de sostenibilidad de los diferentes departamentos que apoya todo ese cambio, ¿no? Hacia ahí, que haya una conexión y sobre todo que hay por detrás una narrativa, que no hay unos datos dispersos por aquí que al final O el no dato que a mí me interesa comunicar solo, sí, para intentar hacer greenwashing, que es ahí comunicar ella, una parte por el todo, que correcto, eso es ahí una de las entra primeras el prácticas de tema del greenwashing. greenwashing. Entonces, lo que se tiene que buscar es esto, una coherencia, una narrativa, una transversalidad dentro de la empresa. Eso es un poco lo que queremos aquí transmitir, ¿no? Y bueno, también muchas veces nos preguntan, ¿y qué es la diferencia de ESG, de sostenibilidad? Es lo mismo, pues la gran pelea, ¿cómo llamamos el departamento? ¿Lo llamamos departamento ESG o lo llamamos departamento sostenibilidad? Bueno, a ver, la diferencia es ESG es cómo llegamos, la hoja de ruta, ¿no? Es una accountability, es demostrar nuestras responsabilidades, centrarse en rendimiento, realizar realmente todas esas métricas, estos datos, ¿no? Que haya una transparencia. Y la sostenibilidad es más bien el por qué lo hacemos, nuestro objetivo, cómo generar un impacto a largo plazo. Nos centramos en ese impacto y creamos ese valor a largo plazo y obvio para todos los grupos de interés, porque ya hemos visto que esto uno solo ya no puede sacar el carro Sí, del barro. sí, es una manera de conectarnos también con nuestros grupos de interés. Correcto. Entonces, bueno, ¿dónde están nuevamente los retos actuales? Pues la gran complejidad regulatoria y normativa cambiante, ya lo hemos visto realmente ha empezado desde 2020, ¿no? El famoso año 2020 del COVID, pues hemos visto un cambio, una introducción, un ómnibus, bueno, es un reto. La resistencia al cambio cultural y organizativo también, lo sabemos todos, siempre hay personas que dicen, no, hasta ahora ha funcionado así y así seguiremos. Pues hay que tenerlo en cuenta, hay que trabajar esto y las inversiones iniciales. Sí que poner Sí. todo esto en marcha sí supone una inversión, pero se debe ver como una inversión y no como un gasto. Eso también creo que es muy importante de poder transmitirlo. Acciones claves priorizar la hoja de ruta, como decimos, punto de partida puede ser un análisis de doble materialidad, comunicación interna, comunicar lo que se está haciendo y el liderazgo, buscarlo personas también alienadas para llevar esto hacia un liderazgo, ¿no? Integrar en procesos y en las decisiones. Importante es que en un comité de directivos por lo menos hay un folio donde se habla de la sostenibilidad y que un objetivo de la empresa es la sostenibilidad, entonces se ha conseguido. Sí, 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 No no, sé, no, no, al por final un poco. experiencia propia, ¿no? Creo que esto tiene que ser el objetivo del año 2026, quien todavía no lo ha Y un conseguido. poco el EINF venía a intentar desarrollar esa parte, pero el EINF, la Ley de Información Financiera, va a cambiar, se va a adaptar a CSRD y va a ser un poco el marco de referencia que lleva a la sostenibilidad a los órganos a Ujú. los últimos órganos de decisión. Pero eso requiere, como bien decía Nancy, un esfuerzo inversor inicial, un esfuerzo también de generación de equipos y de talento dentro de nuestra Sí, empresa, ¿vale? Que van a ser los responsables de poner en marcha esa estrategia y un esfuerzo también de acompañamiento porque adaptarse a la complejidad normativa es laborioso, pero al final esa adaptación lo que te va a llevar es a generar más valor. Por tanto, es los recursos que inviertas en desarrollar todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad son una inversión que van a reportarte a futuro mayor reputación, mejor posicionamiento, mantenerte en tu cadena de valor, un montón, conseguir nuevos clientes, abrirte nuevos clientes, generar mayor valor en tu producto, por tanto, digamos que vas a recuperar aquello que en un momento dado dediques, ¿no? Un poco también. simplemente para verlo, hay un poco un resumen que hemos hablado, estamos en punto de partida, todo del tema fragmentado, 26, tema que es realmente hacer análisis actual, definir la hoja de ruta y bueno, ya poco tiempo, no hay este Sí. año, el 27, para ya transformarse y para ponerse en marcha para el 28 ya
está sobre todo para las empresas grandes que entran en CSRD, pero igual van a arrastrarlo los pymes con Sí, otras sí. exigencias y van a pedir información. Sí, un poco esto es lo que el reto que tiene, hemos hecho una hoja de ruta adaptada, ¿no? Un poco a la pyme y a la empresa grande, que es un poco lo que tendría que empezar a hacer ya para poder llegar a ese 2028 dentro de todo el esquema normativo a nivel europeo que se está desarrollando, ¿vale? A la pyme, pocos deberes, por decirlo de alguna manera, bien que se registren a través del SIR, que se adapten a VSME haciendo el ejercicio de la doble materialidad, porque es súper interesante ese ejercicio para la pyme, y que trabajen sus alcances uno y 2 por sus cadenas de valor, etcétera. En el año 2027 deberían entrar con lo que sería el alcance 3 y su descarbonización, y ver qué partes de sus procesos productivos o de sus productos requieren ACV, porque van a requerir pasaporte digital de producto a partir sobre todo si son de los sectores afectados por una parte, y si no son de esos sectores en el 2028, cómo se va a poder adaptar. Y por tanto, digamos que esos serían los deberes estratégicos que tendría una pyme de más de 50. Las grandes, las no CSRD, digamos las de a partir de 250, que con VSME están adaptadas, pues se les ha abierto una ventana de oportunidad en cuanto a la simplificación. No sé hasta qué punto esa ventana de oportunidad van a perder la oportunidad de adaptarse a CSRD, porque al final se van a adaptar a CSRD solo las grandes, solo las potentes, solo las que tienen capacidad. Entonces, al final va a ser las grandes impulsando en las pequeñas sus condiciones. Por tanto, bien a través de UMSME, bien escogiendo los elementos de, de la CSRD que sean favorables, que están entre 250 y 1000, que no la descarten. O sea, que utilicen la CSRD que a ellos les interese, porque les han dejado el campo libre para hacerlo. Y por tanto, hay aspectos de la CSRD que son muy interesantes y que se pueden incorporar dentro de las estrategias de las empresas, ¿no? Una empresa grande pues tiene que realizar el EINF con taxonomía si está afectada por la taxonomía, mientras esté todavía la ley sin aprobar, ¿vale? Veremos qué límites tiene la nueva ley que tiene que aprobar todavía. Tiene que hacer la doble materialidad este año necesariamente, y tiene que entrar en el alcance 3 necesariamente, si no, no llega al 28. Tendría que, si la biodiversidad es uno de sus temas materiales, tendría que estar también empezando a valorar a través de TCNR sus activos, o su interacción con la biodiversidad, y luego tendrá que entrar en planes de movilidad necesariamente, porque están relacionados con el alcance 3 y con la ley de movilidad sostenible. En el 2027, una vez empezado a trabajar todo este tema, hay que empezar con temas de economía circular, y en el 2028 pues tener ese pasaporte digital de producto y esa posibilidad de declarar a través de CSRD. ¿Qué buscamos con todo esto, no? Y un poco para ver cómo ha evolucionado también todos estos aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. La memoria de sostenibilidad ha pasado de ser un informe EINF que acompaña las cuentas anuales, que veo que está y ya está, o sea, el auditor ve que está y ve que se declara lo que dice la ley 18 que se tiene que declarar y ya está, a pasar a ser el informe de gestión que acompaña esas cuentas anuales. Tiene que subir a los consejos de administración las cuentas anuales y el informe de sostenibilidad, pero el informe de sostenibilidad desde el punto de vista que hemos hablado hoy, no como recopilación de datos, esto lo cumplo y ya está. No, yo tengo una estrategia de sostenibilidad que se está llevando a cabo. Igual que en los informes de gestión se dice, hay una estrategia empresarial que se está llevando a cabo. Y eso es lo que tienen que ver los auditores, que también están en este momento digamos, adaptándose a toda su nueva normativa, y es lo que al final van a tener que certificar. No solo cómo estás empleando tus recursos a través de las cuentas, sino que esos recursos que emplees los estás empleando para generar resiliencia y autonomía. Por tanto, estamos en un tiempo en el que estamos cambiando la filosofía de estos informes y de estas memorias que hasta ahora se trabajaban, ¿vale? Vamos a pasar a una memoria de sostenibilidad que tendrá que incorporar la doble materialidad, un sistema de indicadores y la cuantificación de riesgos y oportunidades de inversión, que estará conectada financieramente a futuro.
necesariamente, y también por cuestión de oportunidad, estará conectada financieramente, aunque ahora la Unión Europea ha permitido desconectar dentro del paquete Omnibus, ¿vale? Y luego de ese informe o esa memoria que va a sustentar esa estrategia va a generar, digamos, los planes y los análisis de recursos y la afección al impacto social, a la biodiversidad, etcétera, que tendremos dentro de nuestra estrategia. Por tanto, vamos a pasar de una parte meramente reactiva o de reportes simplemente, ¿no? De recopilar datos, a una parte proactiva en la que la estrategia de sostenibilidad va a ser la base de la resiliencia y de la autonomía de nuestras empresas. Y bueno, aquí un poco también ya para concluir, ¿no? Los riesgos internos y acciones de mitigación que conlleva integrar esa sostenibilidad como eje transversal, ¿no? Un riesgo siempre es que no hay una gobernanza y un liderazgo insuficiente. También, pues, todos estamos formándonos, o muchos aquellos, formándose en todas esas competencias, ¿no? En las nuevas legislaciones. Entonces, pues, la baja disponibilidad de personal que puede ya embarcarse en haciendo todo esto. La resistencia interna, falta de compromiso, que antes lo había comentado, siempre habrá. Y también un cambio en todos los procesos y sistemas. Muchas veces los sistemas, lo que normalmente llevan las empresas, es más bien de compra y venta, son comercial o quizá para facturación, pero también conectarlo luego, estos sistemas, quizá con otros softwares, para poder recopilar los datos de sostenibilidad que van todo acorde, que no son dos sistemas aislados, también puede suponer un riesgo. O un presupuesto insuficiente y inversiones no alienados, ¿no? Si no se puede sacarlos algún presupuesto con lo que se puede uno mover, ya sea un proyecto por lo menos a medio plazo de 3 años, pues difícilmente se puede cambiar la sostenibilidad como eje transversal. ¿Qué puedes hacer para llegar a esto, no? Buscar celebrar un sponsor ejecutivo, crear un comité de sostenibilidad con todos los diferentes departamentos que están involucrados, hacer un plan de formación, tanto por un equipo interno o conjuntamente con expertos externos, y también para realmente ir contra esta resistencia o falta de compromiso, pues hacerlo un buen plan de comunicación interna, ¿no? Incentivar a la gente que apoyan esa nueva dirección de sostenibilidad con diferentes KPIs de desempeño, actualizar los procesos, sentarse con los diferentes departamentos, cómo trabajan para poder involucrarlo todo en el tema de los ESG y, por supuesto, incluir los criterios financieros en toda la matriz de priorización, y ahí estamos otra vez en la famosa taxonomía verde. No puede ser nunca aislado ya la sostenibilidad de la financiación de la empresa. Y bueno, y ahí ya Bueno, llegamos al sí, final de nuestro webinar. hemos querido concluir también como un poco como para hacer un símil, para que veáis un poco lo que significa trabajar de manera transversal la sostenibilidad dentro de nuestras organizaciones. Al final, digamos que en un entorno cambiante, normativamente hablando, como el que estamos viviendo, digamos que ejercer la sostenibilidad de nuestras empresas, pues al final es pues moverse como se mueven los estorninos cuando viajan, ¿no? Un poco se adaptan, pero todos juntos forman, digamos, los diferentes aspectos de las empresas, forman ese camino que les permite la adaptación, ¿no? Nos ha parecido un símil bonito, ¿no? Porque es muy bonito ver a los estorninos volar, pero cuando los veáis volar, pensar que cuando una estrategia de sostenibilidad está implementada, pues funcionará así para permitir a vuestras empresas, digamos, llegar al punto que vosotros os propongáis como trabajadores, como directivos, como miembros de consejos de administración, etcétera, ¿no? Nos parecía bonito pues terminar pues con una imagen que al final, cuando consigues cuadrar todas esas aportaciones, todo ese alcance 3, pues estás, digamos, moviéndote como se mueven los otros. Y con eso, pues, nosotras un poco lo que os queríamos transmitir ya hemos terminado. Si tenéis, creo que hemos consumido el tiempo que correspondía. Ahora tenéis un poco vosotros la capacidad de preguntar. Si tenéis alguna pregunta, la ponéis por el chat y bien, si os la podemos contestar ahora, os la contestamos ahora. Si no, nos ponemos en contacto con vosotros
y un poco ahora es vuestro turno. También nosotros, digamos, el ejercicio de esta webinar es transmitiros qué es lo que pensamos que van a ser los retos de las empresas, pero también conocer cuáles son los nuestros a nivel individual. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta.